Sí, doctor, se ve. Eso es, muchas gracias. Bueno, comenzaremos. No, hoy día nos vamos a referir a un tema, he escogido especialmente esta fotografía pensando en un tema caliente. Hemorragia digestiva alta, pues es el sangrado en el tubo digestivo entre el esfínter esofágico superior y el ángulo traix. Esto incluye el esófago, el estómago y el duodeno. Es una causa frecuente de internación, no tanto de consulta, porque al contrario de lo que mucha gente cree, no todas las úlceras sangran, ¿no? Entonces, pero a pesar de que la incidencia no es tan alta, existe un riesgo grande, inclusive de muerte. Esta tabla nos muestra el aumento de la incidencia de este cuadro en relación a la edad. ¿No? Si vemos en las etapas tempranas, pues la incidencia es muy baja, y al contrario, en los pacientes a partir de los 60 años, esta incidencia se va haciendo cada vez mayor. Y esto también tiene una relación también con el grado de mortalidad que puede tener esta patología. Si vemos a las etapas tempranas, la mortalidad es casi nula. En general, una hemorragia digestiva alta en un paciente joven es fácil de controlar y es mejor tolerada que en un paciente de mayor edad. ¿Cómo se manifiesta la hemorragia digestiva alta? En general, los síntomas más importantes son la hematemesis, que es el vómito con sangre. No hay que confundir con la eliminación de sangre por la boca. Existe la posibilidad de que hayan sangrados de las vías respiratorias. Entonces, fácilmente podría confundirse. Sin embargo, la hematemesis, como su nombre lo dice, es vómito. Entonces, es un vómito con sangre. En cambio, la hemoptisis, que es la sangre proveniente de vías aéreas, va precedida de tos. Con alguna frecuencia han llegado al hospital pacientes con diagnósticos de hemorragia digestiva alta, y en realidad eran casos de tuberculosis con hemoptisis. La otra manifestación importante es la melena, que es la eliminación de materia fecal oscura, negra, alquitranada, y con un olor característico. Y un cuadro que es intermedio sería la hematoquesia. La hematoquesia es la eliminación de materia fecal con sangre. No es una sangre rojita, no es una sangre viva como para estar seguro de que es un sangrado digestivo bajo, y tampoco es un sangrado oscuro negro como para decir es una hemorragia digestiva alta. Entonces, la hematoquesia puede provenir del tubo digestivo alto con un tránsito intestinal rápido, que no le dé tiempo a cambiar de color, o una hemorragia digestiva baja del colon derecho, por ejemplo, con un tránsito intestinal lento. Es una manifestación con la que hay que tener mucho cuidado. Y desde luego que, además de estos síntomas capitales, también se va acompañado de los síntomas de anemia. Entonces, taquicardia por disminución del volumen, hipotensión, disminución del volumen, taquipnea por la falta de oxigenación, y la palidez de la piel en las mucosas por la anemia. ¿Cuáles son las causas de la hemorragia digestiva alta? Y hay múltiples causas, aquí mencionamos algunas, vamos a ver algunas imágenes. Aquí tenemos una úlcera activa, sangrante, varices esofágicas, eso es una causa frecuente de sangrado, gastritis erosivas, en general secundarias a ingestión de irritantes o a úlceras de estrés.
El síndrome de Mallory-Weiss es un desgazo del tercio distal del esófago a consecuencia de un aumento brusco de la presión a este nivel. Y en general está ocasionado por vómitos luego de ingestión de alcohol o de comidas copiosas. El paciente comienza a vomitar y el aumento de la presión a este nivel hace que se produzcan desgarros en el tercio distal del esófago, causando sangrados a veces considerables. Malformaciones vasculares, estas son angiodisplasias que pueden llegar a sangrar. Esta es una imagen de un síndrome característico que va acompañado de pigmentación en la boca, en los labios, en la lengua, en las encías, pero acompañado de pólipos en el tubo digestivo. Es el síndrome de Peutz-Jeghers. Esta es una malformación vascular, es una lesión de Delafoy, que es también una causa relativamente frecuente de sangrado. Y para colmo, esta lesión a veces no es diagnosticada todas las veces que se hace endoscopía, ya que el vaso sangrante suele retraerse y el rato de la endoscopía ya no se lo puede ver. Es necesario en estos casos de sangrado de origen oscuro repetir la endoscopía. Estadísticamente, entonces, vemos que la úlcera péptica, gástrica y duodenal juntas constituyen la primera causa de hemorragia digestiva alta, seguida del sangrado por ruptura de varices esofágicas. ¿Qué pasa con el sangrado digestivo alto? Un porcentaje importante de los casos de hemorragia digestiva alta ceden espontáneamente, pero el porcentaje que queda necesita un tratamiento urgente, ya que puede conllevar riesgo de mortalidad. Un 75% de estos sangrados no recidiva, no hay recurrencia, pero un 25% de estos puede resangrar. Entonces el médico tiene que estar a la expectativa de que esto no ocurra. Como veremos después, hay algunos estigmas, algunos datos que nos pueden sugerir la posibilidad de recurrencia de la hemorragia digestiva. ¿Qué hacer frente a un caso de hemorragia digestiva? Entonces, primero, determinar si la hemorragia es activa o ya pasó. El paciente puede venir y decirnos, doctor, he estado con deposiciones negras por 4 o 5 días. Entonces, habrá que determinar si está sangrando en ese momento o fue un sangrado ya pasado. Para esto, puede colocar una sonda nasogástrica, hacer un lavado gástrico y ver qué es lo que sale. Entonces, hay varias probabilidades. Hay probabilidades de que sí salga efectivamente sangre o contenido oscuro, hemático, o contenido claro. Si el aspirado nos da bilis, por ejemplo, entonces podemos descartar que haya un sangrado en ese momento. Hay que valorar el estado hemodinámico del paciente. Habrá que ver cómo está su presión, cómo está su frecuencia cardíaca, para ver si no está entrando en un choque hipovolémico, que amerite medidas de resucitación inmediatas. La historia clínica es siempre el instrumento más importante. Nos va a permitir investigar si este paciente ha estado consumiendo medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos o anticoagulantes, o ha estado bebiendo alcohol y que esto haya condicionado el sangrado. Entonces, investigar consumo de alcohol, consumo de tabaco, hábitos. El examen físico, nos va a permitir detectar las posibles causas de la hemorragia digestiva. En este caso tenemos varias imágenes con evidencia de una hepatopatía. La primera muestra, o la primera fotografía, nos muestra un paciente con las escleras intensamente ictéricas e inclusive con un tapón en la nariz. Es probable que este paciente haya tenido una
disminución de la actividad de la protrombina. Ustedes saben que la protrombina es un factor de coagulación que se produce en el hígado. Si el hígado no está trabajando bien, pues no hay protrombina, por lo tanto su actividad disminuye y el paciente está propenso a tener hemorragias. La fotografía de la derecha nos muestra la ginecomastia característica de los pacientes cirróticos. Abajo, lesiones hemorragíparas en un miembro, equimosis, hematomas inclusive. Y la última fotografía nos muestra un paciente con gran distensión abdominal y circulación colateral. Entonces tenemos que pensar en la posibilidad de que es un paciente con ascitis secundaria hipertensión portal. Esta es una fotografía de un paciente que estuvo en el hospital y que creo que constituyó un récord en dilatación o en diámetro abdominal. Hay que tomar muy en cuenta los factores de riesgo que puedan haber, ¿no? para orientar el tratamiento. Obviamente un sangrado severo que lleve al paciente a un choque hipovolémico y que necesite transfusiones, pues es un factor de riesgo. Habíamos visto que la edad avanzada también constituye un factor de riesgo, ya que la morbimortalidad en los pacientes mayores que sufren de una hemorragia digestiva es mucho mayor. Hay que determinar si este paciente no tiene alguna patología coexistente, como insuficiencia renal o alguna patología de base. Las enfermedades hepáticas, hemos visto, pues la cirrosis hepática es un factor de riesgo, ya que puede condicionar sangrados severos, ya sea por la disminución de la actividad de la protrombina o por ruptura de varices esofágicas. Las coagulopatías, el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Y está estadísticamente también demostrado que si el sangrado ocurre cuando el paciente está hospitalizado, es generalmente un sangrado de mayor riesgo que cuando ocurre en domicilio. Entonces decíamos que un porcentaje importante son autolimitados. Inmediatamente que el paciente llega a la emergencia, lo primero a hacer es canalizar vías venosas periféricas que nos van a permitir, primero, administrar tratamientos y segundo, eventualmente, transfundir sangre. El tratamiento farmacológico se lo hace en base a inhibidores de la bomba de protones, cualquiera de los derivados del omeprazol. Solicitar inmediatamente laboratorios de urgencia. Los laboratorios que yo considero de urgencia son el hemograma para valorar el grado de sangrado y el grupo sanguíneo para saber exactamente qué grupo tiene y pedir inmediatamente al banco de sangre si amerita, pues ya sabemos el grupo de sangre que tienen que llevar. Hay que reponer el volumen, ya sea con coloides o con cristaloides, y si amerita, pues transfundir paquetes globulares. El uso de la sonda nasogástrica ha sido muy controversial. Hace muchos años la sonda nasogástrica era una condición sine qua non en un paciente con hemorragia. Inclusive había la idea de que se podía hacer tratamiento haciendo lavados con agua o con agua helada para conseguir vasoconstricción y de esta manera frenar el sangrado. Actualmente se considera que el uso de la sonda nasogástrica está fundamentalmente orientado primero a ver el contenido gástrico, ver si es un sangrado activo, y fundamentalmente para lavar el estómago y preparar al paciente para una endoscopía de urgencia. Es preferible dejar al paciente sin nada por boca hasta estar seguros de que haya parado el sangrado, ¿no? Porque probablemente vayamos a necesitar una endoscopía y no hay nada más desagradable para un endoscopista que entrar al estómago y encontrar un montón de comida allá. Y en las hemorragias digestivas altas graves, pues hay que considerar la posibilidad de trasladar al paciente a una unidad de terapia intensiva. Decíamos,
De inicio, el hemograma y el grupo sanguíneo. Y luego vienen los otros laboratorios, como la actividad de protrombina, el tiempo de coagulación, ver cómo está su función renal. Puede que el riñón haya sufrido la consecuencia de la hipovolemia y esté entrando en insuficiencia renal. Hay que determinar las pruebas de función, hay que realizar pruebas hepáticas para estar seguros de que si este paciente no tiene una alteración o no tenga una hepatopatía, que sea la causa básica de su sangrado. Inicialmente, pues las medidas de resucitación conocidas ya, pues instalar vías vías venosas para infundir líquidos, controlar el sangrado activo, ya vamos a ver de qué dispositivos disponemos en la actualidad, y prevenir la recurrencia. Esto mediante ya tratamientos farmacológicos o eventualmente con el uso de accesorios endoscópicos. Los métodos de diagnóstico para una hemorragia digestiva. Inicialmente, pues antes de la era endoscópica, la radiología era una herramienta muy utilizada. Especialmente los rayos X con contraste podían determinar la presencia de nichos ulcerosos o de lesiones tumorales que eventualmente pudieran ser la causa de la hemorragia. La angiografía es un método muy efectivo, de alta sensibilidad y de alta especificidad, que nos puede determinar con certeza qué vaso es el que está sangrando. La dificultad es que para realizar este estudio, para que sea efectivo, se requiere que el vaso esté sangrando con cierto volumen. Si el sangrado hubiese cesado, pues no vamos a ver absolutamente nada, no vamos a encontrar el punto de sangrado. El gold estándar en el diagnóstico de la hemorragia digestiva es la endoscopía digestiva. Entonces, que consiste en la introducción de un endoscopio y la visión directa del esófago, estómago y duodeno. Entonces, permite encontrar la fuente del sangrado en porcentaje alto, 95% de los casos. Esto quiere decir que hay un 5% en los que no se puede determinar el sitio de sangrado. Habíamos hablado de la lesión de Delafoy, que es relativamente frecuente, no es muy frecuente, pero se ve con cierta regularidad en el hospital. Entonces, a veces pacientes que vienen con hematemesis, pues se les hace la endoscopía y no se encuentra el punto de sangrado. Hay que sospechar que se trate de una lesión vascular. Pero además permite establecer el pronóstico. De acuerdo a la visión directa de la úlcera y del tipo de úlcera, vamos a poder decir si este sangrado va a ceder o va a necesitar alguna terapia, o nos va a permitir evaluar la posibilidad de resangrado. Y el gran valor de la endoscopía, además de su valor diagnóstico, es que nos permite realizar tratamientos endoscópicos, tratamientos a través del endoscopio, como vamos a ver. Entonces, endoscópicamente podríamos tener una úlcera con un sangrado a chorro. Para esto se utiliza la clasificación de Forrest, que nos permite describir las características de la úlcera sangrante. Por si acaso, esta clasificación se la utiliza exclusivamente para catalogar el sangrado de la úlcera, no las características esenciales de la úlcera. Entonces tenemos Forrest 1A, que es un sangrado a chorro, y el Forrest 1B, que es un sangrado resumante. Entonces, algunos le dicen babeante, para describir la forma en que está saliendo la sangre. Luego tenemos los Forrest 2, Forrest 2A, que podemos ver una úlcera que no está sangrando, pero tiene un vaso visible. Forrest 2B, ya se ha formado un coágulo, el coágulo ya está firmemente adherido.
Forres 2C, en el que ya hay una mancha plana oscura. Entonces, aquí ya no hay un sangrado activo. Y la úlcera Forres 3, en el que ya podemos ver un lecho limpio, aquí ahí no hay absolutamente sangrado. ¿Para qué nos sirve esta clasificación? Fundamentalmente para determinar la posibilidad de resangrado en una úlcera sin tratamiento. Entonces, como vemos, los porcentajes varían notablemente. Desde la 1A, con el sangrado activo, achoso, si no se le hace tratamiento, 75% de que va a volver a sangrar. Al contrario que en las úlceras tipo Forres 3, la posibilidad de sangrado es mínima, ¿no? 5% cuando la úlcera es Forres 3. Y esto permite decidir el manejo del paciente. En ocasiones, si uno encuentra una úlcera tipo Forres 2C o 3, es posible hacerle un tratamiento domiciliario, porque el riesgo de desangrado es mínimo, al contrario de los que entre 1A, 1B, 2A pueden volver a sangrar. Entonces, ese paciente requiere de hospitalización urgente. Aunque no es el tema de semiología, pero me gustaría mostrarles a ustedes los sistemas, los accesorios que se disponen actualmente para frenar, para cohibir una hemorragia digestiva alta. Tenemos métodos de inyección, métodos térmicos, métodos mecánicos, y actualmente se considera que siempre hay que combinar métodos. Ya no basta con hacer un solo método, es preferible utilizar siempre combinación de dos para tener mayor posibilidad de éxito en la detención de la hemorragia. El primer método es el de la inyección. Es un catéter que tiene una aguja en la punta, retráctil, y que es mediante la cual se pueden inyectar sustancias esclerosantes. Hay muchas sustancias, el polidocanol, que se utiliza con frecuencia en el exterior. En nuestro medio, en general, utilizamos adrenalina, una solución de adrenalina 1 en 10.000, para producir, por un lado, vasoconstricción y para producir, por otro lado, efecto compresivo del abón mismo de la inyección. Aquí algunos ejemplos de cómo se realiza la inyección. Aquí tenemos una lesión sangrante, la infiltración y el cese del sangrado. Tenemos otra imagen, esta es un desgarro de Mallory-Weiss, esa es la unión gastroesofágica. Aquí con sangrado resumante, y luego de la inyección, bueno, ya podemos ver la lesión sin sangrado. Entre los métodos térmicos, pues el uso de la electrocoagulación. Pueden ser coagulación monopolar, que utiliza el principio de la soldadura de arcos, una corriente eléctrica que va a producir calor en el punto de contacto y va a producir coagulación de esta forma. La coagulación bipolar, que tiene los dos polos en el extremo distal del catéter, tiene la ventaja de tener una propagación más controlada del calor. Entonces, la posibilidad de perforaciones o de necrosis extensa disminuye notablemente. Una técnica muy utilizada actualmente es la aplicación de argón plasma. Como vamos a ver, es una técnica en la que también se transmite electricidad, pero no a través de un medio sólido, sino a través de un medio gaseoso. Este es un dispositivo que es una cápsula caliente, genera calor en el punto de contacto. Vemos un sangrado arterial a chorro, la aplicación de la cápsula caliente y el resultado luego de la aplicación. Otro ejemplo, aquí vemos un desgarro, una laceración con sangrado activo, la aplicación de la cápsula caliente
y el resultado final. En ocasiones, como decíamos, es necesario utilizar los dos sistemas. Este es un paciente anecdótico al que se le hizo inicialmente una infiltración. Al día siguiente presentó nuevamente sangrado y tuvimos que hacer una electrocoagulación. Y nuevamente conseguimos cohibir el sangrado. La aplicación de argón plasma, como dijimos, es una técnica diatérmica derivada de la coagulación monopolar. Se utiliza corriente de alta frecuencia que es conducida por un gas argón, que es un gas inerte atóxico, que nos sirve solamente como medio de conducción de la electricidad. Este es el equipo, y bueno, este es un equipo ya antiguito que usábamos en el hospital, ahora hay más modernos. Y este es el mismo paciente que resangró, al que se le hizo inicialmente una infiltración. Al día siguiente se hizo una electrocoagulación y volvió a sangrar y tuvimos que aplicar argón plasma. Entonces la lesión sangrante, la aplicación del argón plasma hasta conseguir una coagulación completa. Felizmente ya no volvió el paciente, seguramente ya no sangró más. Espero que no haya tenido un desenlace fatal y me haya dejado con la tranquilidad falsa. Hay métodos mecánicos, como los endoloops, hemoclips y la endoligadura. Estos son dispositivos muy interesantes. Este es un anillo, es un aro metálico que puede ser ajustado alrededor de la lesión y liberado mediante una pinza. Estos son los equipos que disponemos en el hospital. Este es el loop que se conecta al extremo distal del aplicador. Aquí vemos un ejemplo, una lesión. Esto es probablemente una polipectomía que ha sangrado luego del procedimiento. Aquí vemos enlazando la lesión con el loop y luego liberándolo, de manera que la lesión queda ligada. Otro ejemplo, aquí, este es un pólipo con un pedículo relativamente grueso. Entonces la polipectomía, aunque es un procedimiento frecuentemente realizado y bien protocolizado, también tiene riesgos de complicaciones como el sangrado. En este caso se ha realizado primero una aplicación de un endoloop y luego se ha retirado el pólipo, con la certeza de que no va a sangrar del pedículo remanente. Los hemoclips son otros dispositivos muy útiles. Aquí vemos un sangrado activo y luego de la aplicación de clips se ha conseguido controlar el sangrado. Este es el set de hemoclips. Hay dispositivos que son de disparo único, que resultan un poquito más caros porque solo sirven para un disparo. Y hay dispositivos con clips para recargar. La ventaja de los clips de disparo único es que pues, la velocidad con que se puede hacer es mucho mayor, porque el tiempo que se tarda en recargar un endoclipador puede resultar definitivo, ¿no? Ambos tienen ventajas y desventajas. Esta es una vista de cómo se monta el clip. El aplicador tiene un dispositivo que es un segurito, luego se retrae esto y queda cerrado. El clip queda cerrado inicialmente, se abre el momento cuando se focaliza la lesión y se procede al clipaje. Aquí hay un ejemplo de una lesión sangrante, la aproximación con el clip, abierto ya, el cierre del clip. Y es posible aplicar uno o varios clips. Como vemos aquí, esta lesión ha quedado completamente ocluida utilizando los clips.
Otro ejemplo, una lesión sangrante activamente, la aplicación de 2 clips con control efectivo de la hemostasia. Esta es una tecnología relativamente reciente, es un dispositivo que tiene una sustancia en este receptáculo y que puede ser expelida por el extremo distal del catéter, produciendo una reacción química, una reabsorción rápida del agua y produciendo una capa protectora y que puede comprimir el vaso sangrante, consiguiendo parar la hemorragia. Un ejemplo de aplicación, este es un sangrado a chorro y luego de la aplicación del hemospray. La desventaja es que este dispositivo es relativamente caro y en general solamente se utiliza una vez. El costo está por los $800 para una aplicación. Otro ejemplo de la aplicación del hemospray, consiguiendo una capa extensa de la sustancia, es aplicada en los casos de sangrado masivo en napa, cuando no hay un punto exacto de sangrado. Otra causa importante de hemorragia digestiva son las varices esofágicas. Esta es una vista endoscópica, pues escalofriante, porque vemos dilataciones venosas prominentes que eventualmente pueden romperse y producir sangrados masivos. Una de las primeras causas de muerte en el hospital, en el gastroenterológico, es justamente el sangrado por varices esofágicas. Recordaremos por qué se forman las varices esofágicas. Haremos un repaso de la anatomía. La vena porta recibe los afluentes de la vena mesentérica superior, la vena mesentérica inferior y la vena esplénica, fundamentalmente. Hay otras 2 pequeñas aquí, la gástrica izquierda, la gastroduodenal. Entonces, se considera que toda la sangre del abdomen es recogida por estas venas y llevadas al hígado. En el hígado se van a distribuir para que se produzcan los fenómenos metabólicos, se van a reagrupar en las venas suprahepáticas y van a desembocar en la vena cava. Entonces, si existiese un obstáculo en el flujo venoso, ya sea prehepático, intrahepático o suprahepático, esta es del aumento de la presión a nivel del sistema portal, va a hacer que esta sangre busque otros caminos. Entre esos está la permeabilización de los vasos cortos que van del vaso al estómago y derivan en las venas esofágicas, causándoles la dilatación venosa, las varices esofágicas, para llegar por el sistema ácigos nuevamente a la circulación general. Entonces, este es el origen de las varices esofágicas. Endoscópicamente existen algunos estigmas de riesgo de sangrado, ¿no? Como puntos rojos, cherry spots, o vasa vasorum, o puntos ya con datos de sangrado. Inicialmente se puede realizar un tratamiento farmacológico con vasopresina o sus análogos que disminuyen la presión esplácnica y disminuyen la presión a nivel de las varices. Con un resultado pues no completamente satisfactorio. Entonces comienzan los métodos ya de compresión, como el balón de Senstaken, Blackmore. Vamos a ver un esquema, es un balón en realidad son 2 balones que van a comprimir el estómago y el esófago. Y el tratamiento endoscópico, que es el que actualmente tenemos en el hospital, es un esquema de la introducción de un balón de Senstaken, que tiene un balón gástrico. Inicialmente se infla el balón gástrico, se retrae la sonda para que haga compresión a nivel del fondo gástrico
y luego se infla el balón esofágico para que este a su vez haga compresión sobre las venas o sobre las varices sangrantes. Es muy efectivo en la parte durante el sangrado agudo, pero no puede dejarse mucho tiempo, ¿no? Es una sonda que esté haciendo presión en el esófago por más de 48 horas puede causar una necrosis del esófago. Entonces, este es un sistema, es un recurso considerado como puente para mantener al paciente estable y llevar a hacer un tratamiento definitivo mediante endoscopía. Entonces, endoscópicamente se puede utilizar esclerosantes, igual que en las úlceras, o últimamente se utiliza con más frecuencia la endoligadura. La misma aguja. Entonces se realizan, hay dos técnicas, una es la inyección intravaricial y otra es la inyección paravaricial. El objetivo es conseguir una irritación de la zona y una fibrosis consecuente que va a cerrar la varice. Aquí tenemos una varice sangrante, la aplicación del esclerosante que consigue cohibir la hemorragia. Y la ligadura de varices, que es una técnica muy interesante que consiste en aplicar bandas de goma que están instaladas en este anillo, en este cilindro, diré, que se aplica al extremo distal del endoscopio y mediante una cuerda que está conectada a este dispositivo liberador, es posible liberar las banditas alrededor de las venas. Entonces lo que hace el endoscopista es acercarse a la varice, aspirar la varice, hacer que la varice se introduzca dentro del cilindro y liberar la banda para que la banda quede en el cuello de la varice. Tenemos aquí varices sangrantes y la aplicación en este caso de múltiples bandas. Otro ejemplo, un caso de una varice sangrante activamente y luego la aplicación de la banda. Estas bandas al cabo de 3-4 días pues producen un fenómeno necrótico, se produce un fenómeno inflamatorio y generalmente se caen por sí solas. Ocasionalmente pueden condicionar la aparición de úlceras a ese nivel que también conllevan riesgo de sangrado. Bueno, creo que eso es todo. ¿Hay alguna pregunta del auditorio? ¿Algo que quisieran aclarar? Bueno, entonces les agradezco la atención, muy gentiles, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.